Estas investigaciones parten, diríamos, formalmente el año 2015, específicamente en San Vicente de Tahuatahua, en el encuentro de arqueología que organiza la Fundación Ñañuca, en donde nos reunimos por primera vez junto al arqueólogo Jairo Sepúlveda para indagar y conversar acerca de estos temas, ¿no?, que vinculan, por un lado, la etnomusicología y la musicología, y por otro lado, la arqueología, ¿no? Y estas dos disciplinas, cuando se unen, se llama arqueomusicología. Entonces empezamos a abordar estos temas, y es que en su libro, en las investigaciones que este arqueólogo había desarrollado previamente, acá en el territorio habían encontrado hallazgos de instrumentos sonoros o instrumentos musicales, por lo cual no hubo afirmación, y decidimos ir a visitar a los guardianes del cementerio de Cuchipuy, donde está el cementerio más antiguo del territorio, de la zona del Chile central, que data de 8000 años aproximadamente, y les preguntamos a los guardianes si es que habían encontrado instrumentos, y también nos dijeron que no habían encontrado. Desde ahí decidimos levantar un proyecto en conjunto para conseguir financiamiento y así poder acceder, por un lado, a los museos de la región, a todos los museos, y por otro lado preguntar a otros arqueólogos, investigadores o a la tradición mapuche viva en cuanto a esta tradición de instrumentos sonoros líticos. Desde ahí parte formalmente esta investigación, y así fuimos ahondando y fuimos teniendo acceso a las colecciones, a los depósitos de los museos para dar cuenta, y relevamos muchos instrumentos, aproximadamente 30, 40 instrumentos de piedra, pifilcas mayormente, y fue así como comenzamos, y en lo que vamos ha dado como resultado 2 libros publicados, 5 artículos científicos, una página web que aloja toda esta información desde ese año, muchos registros sonoros de los instrumentos en los depósitos, muchos videos también, y en lo que vamos en la actualidad también es el desarrollo y elaboración de este documental en relación al sonido de la piedra del Cachapoal. La pérdida de noción del pasado es algo que está presente en todo el continente sudamericano gracias a la colonización. La colonización consistió específicamente en erosionar las culturas primitivas para que se perdieran, para borrarlas y reemplazarlas con la cultura católica y española. Ese fue el plan de la colonización, y fue un plan quirúrgico que incluyó lo que se llama la extirpación de idolatría, que es una palabra quirúrgica. Entonces no es raro que se hayan perdido esas tradiciones y que no se conserven. A mí me tocó estar en el inicio de la investigación sonora de los bailes chinos, aquí en la zona central, en la zona de Aconcagua, y ningún chino tenía, pero la menor noción de lo que era una cultura indígena. Y sin embargo, lo que estaban haciendo ellos era absolutamente indígena. Estaban tocando unas flautas que eran de origen indígena, tocándolas de una manera que es una manera de tocar indígena, sacando un sonido que es un sonido de esta zona indígena, moviéndose de una manera indígena, pareando de una manera indígena y ofreciendo su música a los dioses de una manera indígena. Pero sin embargo ellos estaban absolutamente ignorantes de esa relación. Bueno, hay diferentes instrumentos, como por ejemplo el cultrún, que es más conocido, y a la vez, ¿cómo le pudiera decir yo? Que es, muchas personas no lo conocen, ¿ya?
pero nosotros sí, porque nosotros nacimos con esa sabiduría de los instrumentos musicales que son del pueblo mapuche. Principalmente, como les digo yo, el cultrún, porque el cultrún también yo lo toco. El cultrún representa la tierra, el mapu, ¿ya? Y si tienen los melihuitan mapu, son más poderosos todavía, porque ahí están también marcadas los 4 puntos cardinales. Y cada punto, cada vacío que tiene, también tiene su cosmovisión, su significado. Bueno, como pedí en la chuchuca, por ejemplo, hay 2 clases de chuchuca, ¿ya? Hay uno que están doblados, que eso se está haciendo ahora. Pero lo que era la chuchuca de antes era un coligüe, ¿ya? Era un coligüe de 1 metro, de 2 metros más o menos, depende de la dimensión que podía tocar también, dar el sonido, ¿ya? Que se dé el sonido. ¿Y para qué era también? Porque hay otro que se llama culcul, no sé si ustedes lo conocen, ya. El culcul tiene otro significado, pero la chuchuca en sí es para que la persona lo toque en un momento, por ejemplo, puede ser en un velorio, puede ser en un catampilún, puede ser en una ceremonia, o también puede ser para un juego de palín. Para eso se sirve la chuchuca, que eso es un cuerno de un vacuno con un coligüe de 2 metros más o menos, que se perfora por dentro, y ahí se hace todo un trabajo también con el coligüe, ¿ya? Se va a la montaña a buscar un coligüe, se le dice a los nien para qué es el coligüe que se va a sacar, se le da ahí un precio, se le paga, y ahí recién se viene a sacar el coligüe para que sea ¿cuánto se llama esto? Una chuchuca. Las cascahuillas igual, no sé si ustedes se han dado cuenta que tiene sonido de pájaro, del trailes, del tragol. Claro, es el sonido que tiene muchos tragol. Si usted va en una parte donde hay muchos millones de tragol, tiene el mismo sonido de la cascahuilla. Es por eso que tiene ese sonido. En la zona de la Concagua están los bailes chinos, que los conocemos bien. Su estructura es indígena, por lo tanto, esos bailes no pueden ser coloniales, porque su estructura no es colonial, es indígena. Es posible que los incas hayan inducido a los bailes chinos a formarse de una manera parecida a la sicuriada. Es decir, que los bailes chinos tienen una estructura como muy organizada, son 2 filas que van intercalando sus soplidos y que cada fila toca al unísono y responde la otra fila. Y van con tambores, etcétera. Pero esa organización en fila es exactamente la misma que encontramos en el altiplano. Puede haber una influencia inca, pero no es influencia en ningún caso europea. Entonces, esa estructura es prehispánica. Y al sur tenemos la estructura mapuche, que la conocemos bien porque existe en toda la zona mapuche, se repite. Y las fiestas mapuches se organizan desde una forma que desde la perspectiva occidental podríamos decir que son desestructurados, en el sentido que no tienen una estructura organizada, coherente de, por ejemplo, todos tocar al mismo tiempo una misma melodía, sino que cada uno de ellos toca a su manera. Desde el punto de vista europeo eso es desorganizado, desde el punto de vista de ellos obviamente que es otra cosa. Lo que hacen ellos, lo que ellos dicen, es que ellos no están haciendo música en el sentido de generar un discurso, sino que cada músico está elevando su oración y cada uno lo hace con el corazón y eso es lo que importa. Pero el resultado final, si lo comparamos entre los chinos y los mapuches, es muy diferente. Y la zona intermedia no sabemos cómo se comportó, es decir, las pifilcas que usan los bailes chinos son exactamente iguales que las pifilcas mapuche, pero el modo de usarlo es muy distinto. Bien, volviendo al tema de la estética es una rama de la filosofía que da cuenta de un pensamiento, ¿sí? De una idea sostenida, de un repensamiento en este caso. ¿Por qué?
Estos instrumentos tienen una complejidad enorme y son muy tecnológicos, siendo que son instrumentos precerámicos, es decir, antes de la cerámica se construyeron estas piezas. Sin embargo, los constructores que abordaron estas temáticas y que abordan estas confecciones son muy complejas básicamente porque para elaborar hay que saber cómo se confeccionan acústicamente, y la acústica interna de estos instrumentos son en base al tubo complejo. El tubo complejo son dos tubos cónicos de distintos diámetros, la parte superior es más ancha y la parte inferior más delgada. En el descanso que queda al medio, donde se juntan los dos tubos, cuando uno sopla, aparecen muchos parciales que son sonidos del componente espectral del sonido base de estos instrumentos. Y aparecen muchos instrumentos y aparece un batimiento, que el batimiento es como el brrr, brrr, que es muy presente en el canto de las aves también. Hay una teoría, la última teoría del año pasado, en la última investigación que elaboramos, que dice que para poder desarrollar el batimiento tuvieron que analizar la siringe en las aves. La siringe en las aves es parte acústica del sistema fonatorio de las aves, en donde es exactamente lo mismo que están reproduciendo los instrumentos líticos. Entonces nosotros creemos que para que exista el tubo complejo y el batimiento y el sonido característico de los instrumentos, se desprendió y devino del estudio y el análisis de las aves, del aparato fonatorio de las aves. Volviendo al tema tecnológico, esto dice mucho, ya que este sonido todavía perdura y tiene una datación muy antigua en el territorio. Y como te comento, todavía está vivo, todavía perdura, y ese sonido hace que sea un sonido complejo, con mucha información, con mucha carga acústica, lo que lo hace un sonido único y situado en estos territorios. Bueno, de la pifilca también, acá se encontraron también pifilca, ya de piedra, de cura. También hay una diferencia ahí, entre la pifilca de acá como la pifilca donde vengo yo, que también es de madera. Claro, también viene siendo eso se hace de diferente, se puede hacer de coligüe, se puede hacer del pehuen y se puede hacer también del guaye. ¿Qué más? Del trigüe también se hace, y del trigüe queda muy bonito, pero tiene un sonido más finito. No tiene, porque como eso es para sonido del cultrún, pero también tiene sonido para cuando es pifilca. Cuando comenzamos las investigaciones y empezamos a socializar este conocimiento con las comunidades vivas de Rancagua, de Rengo, de Quinta de Tilcoco, de Machalí, San Francisco Mostazal, con la mayoría de las comunidades actuales del territorio, no había un mayor conocimiento, pero sí sabían de que existían y que existieron estos instrumentos. Pero en las ceremonias que estuvimos, los Huiñol Tripantu, en los cambios de regue, entre otras, cuando estábamos en la rogativa, ¿no es cierto?, no había presencia de instrumentos sonoros líticos. No obstante, a partir del 2020 fue que empezamos nosotros a usar las réplicas en las ceremonias. Y desde ahí en adelante ya las mismas comunidades se apropiaron. En Codegua y en otros lugares nos pidieron las medidas que nosotros habíamos levantado y la información relacionada para poder confeccionar estos instrumentos. Y lo que te puedo comentar es que ahora sí están sonando, sí volvió la piedra a su lugar y se mantienen vivos y resonando en todo el territorio. El cultrún en específico, el cultrún para mí es súper importante porque
Como lo conocí de niña, supe lo que era, para qué era, porque no es solamente para tocarlo, es para tocar, una ceremonia, es para tocar cuando se juega la chueca, el palín, es para tocar cuando se pide sanación, y es para tocar también para los Itrofis Moñén que de repente necesitan. Por eso es importante para mí, y también para enseñar, para hacer clases. Yo soy educadora, entonces también lo uso para eso. Y le explico primero a los niños por qué yo toco y para qué toco, y es también para armonizar mi canción, porque yo también hago el cantún. Entonces yo tengo que tener cultrún. Sobre todo por eso, porque uno canta, entonces tengo que tener la cascahuilla y el cultrún, que me acompañan esas dos cosas. Lo más relevante, creo yo personalmente, es que si bien es insípido e incipiente la información en cuanto a estos instrumentos, inclusive en las escuelas, ¿no es cierto?, en los libros de la historia tradicional, no se da cuenta de estos. También en los museos no están catalogados, en los depósitos están como instrumentos misceláneos, dentro de cajas que están con huesos, con otros artefactos. Pusimos el instrumento en el rol que pertenece, en el rol que se merece, y los clasificamos, los catalogamos, y a la vez cambiamos la historia, ¿no? Cambiamos el curso de la historia de decir que acá no habían indígenas, que aquí no habían culturas, ya que estos hechos demarcan considerablemente la presencia de la cultura material en el territorio, que pertenece a la tradición mapuche con su variante picunche. Ese es el mayor aporte que hemos relevado nosotros con estas investigaciones.